Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a hacer un ejemplo de lectura de datos de un archivo de la computadora. Como siempre vamos a usar el lanzador para lanzar los programas, pero vamos a hacer el trabajo sucio en una clase que la vamos a llamar como más le guste. Por ejemplo, lectura archivos. Bueno, en lectura archivos es que vamos a armar nuestro lector de archivos. Entonces lanzamos desde nuestro lanzador la clase. Entonces en una clase vamos a hacer la lectura. Para la lectura vamos a usar el comando bufferid reader y creamos un objeto de tipo br. Como no está, lo importamos a la librería y por otro lado vamos a usar un file reader fr e importamos la librería también, ¿sí? Ok. Como constructor de nuestra clase lo que vamos a hacer es iniciar, por ejemplo, el bufferid y el file reader, ¿sí? Entonces el constructor, si recuerdan, nos lleva la palabra class y en este caso quiero que me traiga el file de donde voy a leer, ¿sí? Nombre, archivo. Ok. Este es el bufferid y el otro van a ser objetos privados de esta clase. No me interesa que lo vean desde afuera. Y acá puedo poner también, no sé si lo voy a usar, pero lo pongo, nombre, archivo del tipo privado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno, acá le ponemos la lectura, nombre, archivo. No, preferiblemente prefiero cuando llamo al método traer el nombre, ¿sí? Así que me disculpan, no lo voy a poner cuando llamo a la clase o creo instancia del objeto, sino cuando llamo al método. Public, que devuelva algo, por ejemplo, un array list de lo que tiene un file que se llame archivo en lista y acá sí le voy a decir que meta, bueno, esto agregamos la variable o la librería archivo en lista y acá sí, cuando llamen al método, que venga con el nombre del archivo, ¿sí? Bueno, este método tiene que devolver lo que promete, es decir, un archivo en lista. Podría crearlo acá mismo, definir un array list del tipo, por ejemplo, string, que se llame resultado, ¿sí? Y resultado es un nuevo ok. Entonces ya estoy en condiciones de devolver algo con este método. Bueno,
hemos creado, digamos, el lugar para que mi objeto BR sea del tipo BufferReader. Sin embargo, para, digamos, crearlo, tenemos que hacer BR igual a new BufferReader, es decir, tenemos que instanciarlo, ¿sí? Y casualmente esto necesita antes un archivo del tipo FileReader. Entonces hacemos fr new FileReader, ¿sí? Que a su vez, para crearlo necesito que me ingresen el nombre de un archivo. Ok, acá lo que me dice es que esto, si lo quiero hacer, como está la posibilidad de falla, de que no esté el archivo o lo que sea, lo tengo que hacer a través de una excepción o bien a través de declarar que esto que puede llegar a tener una excepción en el método. Entonces lo que puedo hacer acá es decir al que va a usar esto, muchachos, esto puede traer una excepción. Entonces cuando lo llame de acá, seguramente a esta clase y al objeto que creé lo tengo que crear con el método de try y catch, ¿sí? Bueno, el BufferReader lo que va a hacer en realidad es un buffer para lo que es el FileReader, ¿sí? Ok. Pero es BufferReader, ¿sí? Ok. Entonces, esto lo que va a tratar de hacer es abrir el archivo ese y traerlo. Antes que me olvide, cuando abrimos un archivo, debemos cerrarlo. Es decir, como anteúltima línea, le pongo que me cierre el buffer y lo que está dentro del buffer, que sería el FileReader, y lo que está dentro de la FileReader, que es el nombre del archivo. Es decir, cierro el archivo, porque si me quedan dando vuelta archivos abiertos, sería un problema. Ok, hasta ahora todo muy lindo. Digamos, podemos llamar a este método desde acá. Entonces creamos un objeto del tipo lectura archivos, que le llamamos LA, lectura archivos, donde el LA es un new lectura archivos, ¿sí? Y si llamamos al método traer archivo en lista, ¿sí? Ahora sí le tengo que poner un nombre de lo que quiero traer, ¿sí? Es decir, espero un string y hay dos formas. Si yo uso C, dos puntos, barra, borrar, por ejemplo, donde tengo mi archivo, borrar.txt, me lo va a tomar bien. La otra forma sería, esto es lo que les digo, es decir, esto es esperable que haya una excepción. Entonces lo que me dice, está bien, llámalo. Pero tenés que usar un try catch. Significa que pruebe esto y si hay una excepción, que la maneje. Digamos, la excepción genérica es exception, ¿sí? Acá puedo poner un mensaje o no. Exception no es muy saludable ponerlo genérico porque por ahí perdemos el control de dónde viene el problema, ¿no? Problema de lectura archivo, coma, error, y ponemos el número de error, ¿sí? Más, y ponemos X, to string,
¿sí? Es decir, ahí me va a tirar el nombre de la excepción. Veamos a ver qué pasa. ¿Qué me hace esto? Excelente, no me hace nada. Pero no, sí lo hizo. En realidad lo hizo porque no me tiró ningún error. Eso está bueno. Por otro lado, acá me estaría devolviendo un string, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es imprimir ese string que me está devolviendo, ¿sí? Fíjense, si yo le pongo acá, cuando hago la lectura de eso, que me lo imprima, me imprime una cadena de caracteres vacía, un array vacío. Y eso puede ser o porque está mal puesto el nombre o porque el archivo está vacío, ¿sí? Ahora, si ese nombre no existiera, me debería dar un error. Problema de lectura de archivo, error Java IO-File Found Exception. No puedo encontrar el archivo especificado. Me devuelve lo que no pudo hacer. Quiere decir que acá me lo está leyendo el archivo, lo está abriendo y me está devolviendo de alguna forma ese archivo que es del tipo, como dijimos acá, de un tipo del tipo de array list, ¿sí? Bueno, entonces no me da ningún resultado, salvo vacío, porque en realidad todavía no puse que me dé algún resultado. Hasta ahora lo que hemos hecho es abrir ese archivo de nombre. Entonces ahora lo que voy a hacer es cargar desde ese archivo en mi array resultado las líneas que tiene el mismo. Para cargarlo hay un truquito muy sencillo, ¿sí? Y está piola, hay que aprenderlo. Dice línea igual a br read línea. ¿Está bien? Acá read línea, bueno, read. Fíjense, bueno, línea no está definido, defino que línea es igual a un string y que se inicia vacío. Fíjense que acá en realidad estoy asignando, no estoy comparando línea con br read línea, estoy asignando, ¿sí?, esa línea. Y esto le digo que se mantenga haciendo esto mientras esta asignación sea diferente a nulo. ¿Qué significa que sea diferente a nulo? Y que tenga un valor, porque cuando la línea llegó a ser la última, ahí me tira un valor nulo. Entonces, si yo tengo 5 líneas, 10 líneas, va a leer esto, va a seguir haciendo esto, línea igual a la línea de lectura, porque todavía no alcanzó el valor nulo hasta el último. Y bueno, acá es donde voy armando mi array de resultados. Resultados, ¿se acuerdan que para agregar un componente más al array había que ponerle add? Le ponemos la variable string línea. Bueno, ahora veamos qué pasa con esto. Es decir, acá hemos puesto que imprima justamente lo que hay en esa línea y ya me lo imprimió, digamos. Es decir, ahora ya tomó en el archivo de borrar, ¿sí?, el contenido. Acá tengo el archivo borrar. Hola, estoy en un archivo, quisiera poder ser leído, por favor abrir el mismo que estoy a la espera, y está en el directorio del C borrar con ese nombre. Es decir, evidentemente lo está leyendo.
y lo lee y lo mete en un array, ¿sí? Hola, estoy en un archivo, le pone una coma cuando cambia de línea, digamos, cuando arma el array, y lee línea por línea. Si lo quiero mostrar en forma secuencial, digamos, en vez de mostrar este archivo así en forma de array, lo puedo desglosar, ¿sí? Y le pongo que este array que se llama lista, por ejemplo, sea igual a ese valor que lee desde el archivo, ponemos punto y coma al final, y ahora lo que tengo que hacer es desglosar mi lista, así de sencillo. Entonces, bueno, ya tengo mi array de lista, le doy el valor que tiene cuando he llamado a mi file, es decir, lo recupero de ahí, que es esto, y ahora uso la propiedad del array lista for each, en el que, bueno, se usa para trabajar en cada elemento. Definimos un elemento y vamos a esta función lambda, donde podemos imprimir cada uno de los elementos, ¿sí? Podríamos ponerle algo o no ponerle nada y traemos el L que definí ahí arriba. Ya con esto podríamos sacar mi archivo. Es decir, el archivo que tenía en la PC ahora está como un array en lista, ¿sí? Repasando, entonces creamos nuestra clase lectura de archivos, donde usando la clase BufferReader y FileReader vamos a leer un archivo de la PC. Cuando creamos un método que toma en cuenta la instancia o instancia ese BufferReader y FileReader, tenemos que ponerle el tema de que posiblemente devuelva una excepción, que sería el caso si no existe el file que estoy buscando. En mi lanzador, mi método, le pongo que me traiga el nombre del archivo que quiero que busque. Entonces lo que va a hacer es definir un nuevo FileReader y un nuevo BufferReader, donde va a ir línea por línea cargando el resultado en un array del tipo string, que es el que luego retorna con el llamado de el método. Siempre que hagan una lectura del BufferReader, del FileReader y de un archivo, cuando no lo necesiten más lo cierran inmediatamente, porque si no eso puede generar errores o sobrecargas del sistema. Después, para llamar el método que hemos creado o crear un objeto de lo que queremos para leer, dado que ese método, ese objeto y el método en particular tiene una posibilidad de tener error, por ejemplo, cuando no encuentra el file, lo que hay que hacer es meterlo en un try and catch, es decir, probar esto. Si antes del final tiene algún error, lo que está dentro del módulo try, se va a la excepción. Podríamos capturar distintos tipos de excepción. Acá ponemos una excepción general, exception, lo cual no es muy profesional, pero para no estar lidiando con todas las excepciones lo pongo en general. Una vez que en el try meto lo que es el llamado a mi método del objeto que he creado, eso se genera ese array, y ese array con el ciclo for each lo mando a imprimir, que me da el contenido del array.
el for each lo que hace es, digamos, usa una función lambda para, digamos, poner lo que uno quiere dentro de esa función. Por ejemplo, en este caso es system output print L. Yo podría seguir poniendo acá otro tipo de otras acciones, ¿no? Siempre y cuando ponga el final como corresponde, el punto y coma, ¿sí? Por ejemplo, system de nuevo, out.println, hola, y va a aparecer cada vez que pase a una nueva lectura. ¿Está bien? Simplemente para mostrarles que se puede agregar varias acciones dentro de esta función lambda. Es más, la puedo cerrar acá, es decir, la podría ordenar de distinta manera, pero tienen que tener cuidado, digamos, de cómo es la estructura de esta función, ¿sí? Incluso de que al final lleva punto y coma, porque en realidad es como algo interno al mismo objeto. Bueno, no tiene más complicación que eso. El BufferedReader en realidad se usa también para otras lecturas, no solo de PC, sino también de teclado. Y la ventaja del BufferedReader es que, digamos, tiene en el buffer de la computadora la lectura, lo que permite hacer las cosas más rápido y en forma más prolija, porque entiendo que también se podría hacer directamente con el file reader, lo cual no sería del todo aconsejable. Bueno, espero que les sirva. Si les gustó, dedito para arriba. Muchas gracias por ver el canal.